Mm, Nos aclaramos un poco la garganta para dar inicio a este nuevo programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Y hoy, estimados hermanos, justamente por este su programa, vamos a hablar sobre lo que es y encierra la patrística para los hombres que predican y o enseñan la palabra de Dios. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, pretende, como es el objetivo, y ya lo hemos explicado, presentaremos en base a lo que nosotros queremos ilustrar sobre una serie de aspectos relacionados con el cristianismo y en este caso con algunas áreas de la teología. La teología, como hemos dicho anteriormente, en una forma breve o general la podemos definir como la revelación de Dios hacia los hombres, es decir, la forma en que los hombres estudian las escrituras y Dios se revela a los hombres en lo que nosotros conocemos como teología. Pero desde un punto de vista sistemático, es decir, por medio de una serie de ramas y técnicas eh, que los hombres en general han creado para poder reconstruir, analizar, eh, catalogar, etcétera, eh, aquellos textos escritos que se presentaron en el pasado y que formaron parte de los evangelios. Ahora, la patrística es aquella rama de la teología que nosotros vamos a tratar muy brevemente de poder mostrarles a ustedes aspectos para que tengan un conocimiento de cultura general con respecto a una rama de la teología y la utilidad que éste puede representar. Recuerdan que en programas pasados vimos cómo la Biblia o las escrituras eran vistas como eh, una creación de un carácter literal, es decir, desde el punto de vista de lo que son el lenguaje o el intelecto humano, como una obra de carácter literaria, etcétera. Bueno, la patrística, entonces, desde este tipo de aspectos o enfoques de carácter humano, eh, la vamos a explicar. Espero que usted ponga atención para que pueda usted poseer entonces un conocimiento inicial sobre lo que encierra, lo que significa y encierra esta área de la teología. Y también se estudia en filosofía. Y que para algunos estudiantes de filosofía, eh, bueno, y también de teología, a veces se constituyen en un dolor de cabeza. Presentaremos entonces aspectos relevantes, muy sintéticos, pues esta rama de la teología es muy extensa y existen muchos escritos efectuados por hombres en los primeros siglos, muy voluminosos, que tratan sobre las cosas de Dios y su estudio en profundidad. Pertenece al mundo de teólogos, de eruditos y estudiosos de la historia teológica cristiana, lo que no impide que nosotros podamos también, como creyentes, tener un conocimiento, una pincelada de lo que es la patrística. Bueno, primero quisiera reforzar un aspecto doctrinal de primer orden. Para nosotros los creyentes protestantes reformados, en el sentido de que creemos, y así lo hemos sostenido en programas anteriores, que usted ha visto posiblemente, que las escrituras o Biblia o palabra de Dios es la suprema autoridad en cuanto a todo aquello que se refiere a las asambleas o iglesias locales cristianas, como también a la vida de cada creyente en cuanto a que se le considera
esta, entre otros aspectos o características, ser infalible, inmutable, inerrante. Este estudio, como ya dijimos, o presentación, lo hacemos de una forma, como ya dijimos, y disculpen que sea reiterativo, sistemática y breve, para poder contribuir, como es nuestra costumbre, a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia a la cual pertenecemos todos los creyentes. Entrando de lleno a nuestro tema, podemos decir que la patrística es el estudio del cristianismo de los primeros siglos y de sus primeros autores, conocidos como padres de la iglesia, que en teología abarca lo que se conoce como la historia teológica o parte de la historia teológica. Debemos aclarar que para nosotros los creyentes el nombre de Padre se le otorga solamente a Dios nuestro Padre. Sin embargo, también se identifica humanamente a un conjunto de creyentes en el sentido que desde el punto de vista de la interpretación bíblica existió un número importante de hombres de Dios que sentaron o dieron forma a ciertas maneras de entender las escrituras y a partir de ahí el surgimiento de doctrinas que nos permiten confirmar los puestos de las escrituras, pero así también otras surgieron de un modo similar, dieron orígenes a movimientos heréticos. Podemos decir que la patrística es la fase del cristianismo en la historia teológica que se refiere a la organización de las iglesias o asambleas locales y a la teología cristiana y abarca desde fines del cristianismo primitivo con la consolidación del canon neotestamentario hasta alrededor del siglo VIII. Se considera que el período abarca desde la parte final del Nuevo Testamento o el fin de la era apostólica hasta el año 451, año del Concilio de Calcedonia, o sea, se cerró para la mayoría, para la mayoría de las tradiciones cristianas a finales del siglo IV, o sea, el canon bíblico, y principios del siglo V, aunque algunas tradiciones más tardías, como la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, siguieron definiendo su canon a través de los siglos. Ahora, desde el punto de vista de las escrituras, el canon de las escrituras se cierra con el término de la, valga la redundancia, de la escritura del Apocalipsis, efectuada por la revelación de Juan. El Apocalipsis, específicamente en el capítulo 22, versículos 18 y 19, nos advierte a quien le añade o quite algo a la palabra de esta profecía. A quien agregue algo, Dios le añadirá las plagas escritas en el libro, y a quien quite, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Es decir, la Biblia, con todos sus libros, con el canon ya cerrado, es la palabra viva de Dios y no puede agregarse ni quitarle ni nada parecido. Este texto de Apocalipsis que nos acabamos de leer es una exhortación a los cristianos a respetar la integridad de las escrituras o Biblia y a no intentar añadir o quitarle significado, como ocurre con algunos auto llamados apóstoles o ángeles
o arcángeles en la actualidad que dicen poseer la unción especial del Espíritu Santo y eso les permite entonces agregar o quitar parte de las escrituras, evidenciando no tener un temor a Dios y no acatando aquello que se nos prohíbe en el texto de Apocalipsis que acabamos de leer. A estos el Señor les dará su justo castigo, que alcanzará también, y esto es lo más importante, es por eso que nosotros los denunciamos sin eh, titubear y sin cansarnos, sobre todo si muchas veces existen seres queridos que están en estos grupos y el Señor les dará su justo castigo a estos hombres, a estos supuestos eh, iluminados, que alcanzará también a sus seguidores o prosélitos y miembros de esas falsas iglesias, pues estos no escudriñan estas falsas enseñanzas a la luz de las escrituras y no se apartan porque se darían cuenta de lo equivocado y antibíblico que resulta. Nombraremos algunos padres de la Iglesia, considerados como los primeros cristianos, que después de la partida del Señor Jesucristo y de los apóstoles, y una vez terminado de escribir las Escrituras y cerrado el canon de estas, escribieron sobre sus actividades posteriores como creyentes y cristianos. Por ejemplo, se reconoce a Cipriano de Cartago, una de las obras de Cipriano escritas en el año 251, es el Tratado sobre la Unidad de la Iglesia Católica. Esta obra, también conocida como Tratado de la Oración del Señor, explora el significado del Padre Nuestro como una oración dejada por el Señor, como un modelo de oración dejada por el Señor a nosotros los creyentes. Pero consideramos necesario aclarar que aquí el concepto de católico empleado es el de universal, es decir, que abarca todo el ámbito geográfico conocido y a su alcance en esa época por los cristianos, cosa muy distinta. Es lo que hoy día se conoce como el catolicismo romanista o romano, que surge como institución bien perfilada a partir del concilio de Nicea a fines del siglo IV. Entonces, aquí podemos ver que este padre de la Iglesia, cuando habla sobre la unidad del catolicismo, nos está refiriendo a la Iglesia Católica. Para nosotros los creyentes cristianos protestantes reformados, existe una serie de prácticas en la liturgia romanista católica que en su época fueron ya denunciadas por estos padres de la Iglesia, al igual que hoy nosotros lo hacemos también. Veamos, citaremos primero a Eusebio de Cesarea, que vivió entre los años 263 al 339. Y este dice que no es legal ni permitido que se hagan figuras, figuras iconográficas de adoración, es decir, eran pinturas que se hacían de los santos hombres de Dios, principalmente de la Sagrada Familia. Eusebio de Cesarea dice que no es legal ni permitido que se hagan figuras iconográficas de adoración representativas del Señor Jesucristo, pues su naturaleza divina, es decir, en su condición de Dios, no puede ser contenida en una figura artística hecha por el hombre en base
a una pintura, por ejemplo. Esto aparece en Carta a Constantia en Historia Eclesiástica, la obra escrita por Eusebio. Otro, Tertuliano. Tertuliano vivió entre el año 160 al 225 y sobre el mismo tema aclara que es un gran crimen propio de la idolatría adorar y hacer imagen de lo divino, lo que se constituye en una abominación. Esto está escrito en Tratado sobre la Idolatría, en el capítulo cuarto, escrito por Tertuliano. Estas son obras monumentales. Otro, Epitafio de Salamina. Vivió entre el 319 al 403. Dice, no es correcto el colocar imagen de Cristo, la de un santo, en la casa de Dios, es decir, en una iglesia. Esto aparece en su obra en Epifanio Panario, capítulo 3, página 2. Otro padre de la iglesia, Orígenes, plantea que los cristianos creyentes no deben usar imágenes de hombres, es decir, santos, pues solo Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Esto aparece en Contra Celso, libro 7, página 64. Por medio de los escritos de los llamados padres de la Iglesia, podemos darnos cuenta de cómo las prácticas que hoy día reprobamos en la liturgia católica romanista ya fueron y existían y ya fueron rechazadas por estos hombres en algunos primeros siglos de la cristiandad, tal como se establece en los evangelios. Existía en algunos hombres, no en la Iglesia Católica. Recuerden que la Iglesia Católica Romana, como ya dijimos, existía muchos años después, pero en algunos eh, que se autodenominaban creyentes y cristianos, ya estos iniciaban estas prácticas heréticas prohibidas por el Señor y denunciadas por los padres de la Iglesia. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 6 nos habla al respecto. Veamos, desde el versículo 4 al versículo 6. 24, 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A todas luces, los padres de la iglesia denunciaban que habían ciertos creyentes en la época, que después fueron seguidos por los romanistas, el ejemplo por los romanistas, que estaban haciendo imágenes, íconos, figuras a las cuales adoraban y que representaban a aquello que el Evangelio decía, como Cristo, la Virgen, Dios, José y otros hombres que aparecen en las Escrituras. Que, como bien dice en este texto que acabamos de leer de Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, está estrictamente prohibido. Los padres de la Iglesia o antiguos hombres nos permiten entonces a aquellos que estudian o estudiamos los evangelios poder
relacionar y demostrar la historicidad de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles y de su doctrina. La historicidad es la presencia real y cierta de los personajes que relata la historia y que también relata el Evangelio. Porque hay algunas corrientes heréticas que señalarían de que solamente las escrituras serían una expresión literaria y que muchos de los milagros y acciones hechas por el Señor Jesucristo serían solamente narraciones fantasiosas. Pero los padres de la iglesia o estos cristianos primitivos que escribieron una gran cantidad de obras aparecen describiendo como testigos presenciales de aquellos hechos que relata el Evangelio. Repito entonces, para dar término a esta presentación, queremos enfatizar la suma autoridad y guía de los evangelios que reglamenta, como ya hemos dicho, la vida del cristiano y señalar también que la patrística, como una rama de la teología que se encarga de reconstruir y relatar los hechos y doctrinas de los antiguos cristianos, tienen utilidad para reconstruir la historicidad de Cristo y sus hechos, como también de los apóstoles, pero siempre y cuando lo sustentado por estos padres de la Iglesia no atente ni pretenda cambiar lo que el Espíritu Santo mostró, enseñó y ordenó para que aquellos hombres que escribieron el Evangelio o las Escrituras bajo su inspiración para nuestra edificación, consolación y doctrina, no cambie ni tergiverse aquello que quedó escrito en las Escrituras o Evangelio o Biblia o Palabra de Dios. Como usted puede ver, querido hermano creyente o inconverso que me está viendo y escuchando, la construcción de lo que es el mundo del cristianismo a través de la historia no es diferente a aquella cosa que la propia Biblia es verdad, es inerrante, no se equivoca, es infalible, nos describe sobre la acción de nuestro Señor Jesucristo, principalmente su muerte de cruz. Nosotros sabemos y predicamos a un Cristo crucificado para que toda aquella persona que se dé cuenta de que guiado por el arrepentimiento, porque nosotros en Dios llevamos una vida que no es aquella vida correcta que el Señor espera de nosotros, y nosotros guiados por el arrepentimiento que el propio Señor nos pone en nuestro corazón, nos acercamos a Cristo por fe en lo que Él hizo en la cruz, por haberse colocado en nuestro lugar. Nosotros le reconocemos como nuestro Señor y Salvador cuando nosotros le hablamos con nuestras palabras sobre aceptarlo como Señor y Salvador, con plena conciencia y fe. Nosotros entonces hemos pasado de muerte a vida, nos hemos convertido, somos merecedores de la vida eterna, somos cristianos y por lo tanto algún día viviremos con el Señor para siempre a su lado. Eso también es una invitación para ti que no lo has hecho. Lee las Escrituras, que el Señor ponga en tu mente y en tu corazón el entendimiento y el deseo. Y cuando el Señor ponga en tu corazón el entendimiento y el deseo para recibirle, tú seas capaz de actuar de acuerdo a ese sentimiento y no te niegues a aceptarlo, porque o pasarás una eternidad con Dios
o pasarás una eternidad en el infierno. No existe otro camino, estimado, que me estás viendo. Bueno, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo se despide de ustedes. Y si este programa es de utilidad, especialmente para aquellos creyentes, para que tengan alguna pincelada sobre aquellas cosas que son propias del quehacer y de la enseñanza y de la formación cristiana, compártelo. Y si le agrada, póngale un dedito. O si no, se suscribe a este programa para que así usted pueda ingresar a nuestro portal y allí pueda usted ver más de, como ya dijimos, más de 120 programas similares a este. Algunos que son prédicas, otros que son enseñanzas, otros que son exhortaciones, etcétera. Pues bien, se despide usted su anfitrión, Julio Sen Augusto, como siempre, y será hasta un próximo programa. Muchas gracias.